compromiso. Bueno, mister, pues se inicia la nueva temporada contra un equipo que viene de una dinámica muy positiva después de la ascenso que han conseguido. No sé qué partido esperar. Bueno, pues el primer partido, ¿no?, en el cual todos estamos un poco a la expectativa de ver cómo nos sale, ¿no?, después de una pretemporada en la que han jugado partidos, pero que la competición es completamente distinto y bueno, yo creo que con expectación todos, ¿no?, en un campo pues bueno, de un rival que acaba de ascender, en esa dinámica positiva y ilusión y nueva experiencia y bueno, una bonita prueba para nosotros, ¿no? Vale. Ayer le preguntaban a Jaume el papel de favorito que teóricamente tenéis vosotros. Él comentó que os lo habíais ganado en el campo. ¿Te preocupa el hecho de que ahora muchos equipos os vean ya como favoritos y os quieran ganar? No, porque ese calificativo al final yo no me pongo y no lo ponemos nosotros, eso se pone de puertas para afuera. Nosotros ya llevamos mucho tiempo en esto para saber lo que cuesta ganar cada partido y lo que has hecho en el anterior no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir este año, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido no me preocupa nada. ¿Habéis hablado en tema de lo que os costó ganar el año pasado fuera? Y que No, el año pasado es pasado y este año es un año nuevo. ¿Cómo está la plantilla? Imagino que muchas ganas ya de competir al fin. Sí. La competición, la liga es la liga, más que contentos por competir, pues contentos porque se ha pasado la pretemporada y a la carga baja y a coger un poquito más de aire, más eso que por el hecho de que comience la liga. Por lo tanto, sí, con ganas ya de jugar con los puntos, ¿no? No sé si has visto mucho a bola. ¿Qué destacarías del rival? No, he visto lo suficiente como siempre. Bueno, es un equipo con mucho ritmo ahora mismo, esta época del año, está con mucho ritmo, con mucho desequilibrio, están yo creo con esa chispa que se suele decir, ¿no? Entonces es un equipo ahora mismo peligroso. Tens més o menys l'11 de demà de seguir, tu t'esperes l'últim moment. I fas bon balanç en la pretemporada? Ho has fet? Sí. Lo que llegamos a este momento como pretendíamos, con pocas lesiones, no hemos tenido ninguna lesión muscular, que es muy importante y bueno, y contento de llegar como llegamos. Obviamente son mejores, pues espero que no puede ser de otra manera. Nacho, ¿sientes que tienes este año una plantilla más alternativas que el año pasado, sobre todo en la zona de ataque? Sí, bueno, de momento tenemos ahí posiciones en las que estamos muy justitos, porque somos 19 en plantilla, no a la espera de que pueda llegar alguno, pues si no llega alguno, pero tenemos en algunas posiciones justitos, ¿no? Y de medio campo para arriba, pues sí que tenemos quizás no más jugadores, pero más alternativas, más velocidad. Bueno, que era un poco una de los conceptos que el año pasado echábamos en falta en algún momento. ¿Te ha sorprendido el rendimiento de Ricardo en esta pretemporada? No, porque sabíamos que potencial lo tenía. La verdad que el pobre, pues bueno, el año pasado no tuvo opción de poder sacarlo. Vivió una situación incómoda. Vino en enero, llamémosle en su día, ¿no? Finales, cambio de país, cambio de idioma. En un equipo ya está en una dinámica, con unos conceptos, con unos automatismos. Y lógicamente él sufrió, él en ese momento no pudo aguantar un poco ese error que le correspondía en ese momento, ¿no? Él aquí venía con unas expectativas que realmente no se cumplieron y bueno, y este año pues se empieza de cero y es otra cosa, ¿no? Y ahora mismo él está contento, está feliz y pues, cuando está contento y feliz pues puede exponer mejor todo lo que lleva dentro, ¿no? ¿La filosofía de juego vais a mantener más o menos lo mismo del año pasado? Sí, la idea es seguir en la misma línea.
los jugadores, todos, Diniz sigue lesionado, Vitor no se ha entrenado. Sí, Vitor baja seguras. Vitor tiene para mucho. En teoría, la semana que viene podría empezar a meterse algo con el grupo, pero no sé el día a día. ¿Me lo preguntarás? Gracias. Gracias.